La democracia española no ha sido puesta en peligro por la imputación de su mujer, al revés. La democracia española ha demostrado buena salud, porque nadie, ni usted, ni nadie está por encima de la ley. Por eso hoy usted ha vertido unas horas de ira contra este Congreso de los Diputados. ¿Sabe por qué? Porque está usted desesperado, porque ya no aguanta su rabia y porque empieza usted a ser un peligro para la concordia de España, señoría. Muchas veces la sensación, señor Feijóo, de que usted me pregunta para responderse posteriormente. Es decir, me utiliza a mí como excusa para responderse lo que usted quiera. Y utiliza técnicas de espejo para reprocharme a mí, no sé qué supuesta desesperación o exasperación en mis intervenciones, cuando al único que le hemos visto gritar en la tribuna ha sido a usted durante toda esta mañana. No sé, en todo caso yo le diré, señorías, sobre el asunto que usted me ha espetado en su intervención, le digo que el tiempo pondrá las cosas en sus sitios y sobre todo, señoría, pondrá una cosa en su sitio. El tipo de oposición que tanto usted como su partido y el señor Abascal y Vox hacen también con la señora Ayuso al frente de las instituciones y de su partido. En fin, usted me ha preguntado, señoría, por si defiendo o no la democracia. Eso es la pregunta que ha traído usted hoy al Pleno. Y quiero recordarle una cosa, señoría. Mire, entre usted y yo, solo uno, ha sido elegido al frente de su partido con el voto de la militancia. Entre usted y yo, solo uno ha sabido concitar la mayoría de grupos parlamentarios para presidir este gobierno. Y entre usted y yo, solo uno lleva o ha estado 10 años precisamente manipulando e interviniendo la televisión pública gallega. ¿Qué le quiero decir con todo esto, señor Feijóo, parafraseando una de sus ya insignes frases al frente del Partido Popular? Que usted no es más demócrata porque no quiere. Estos son los 12 cargos socialistas asesinados por ETA. ¿De verdad que usted va a ser capaz de mirar a los ojos a las familias de estos cargos socialistas y explicarles que 6 votos para los presupuestos merece la pena? ¿Qué ha hecho? Solo y exclusivamente porque están ustedes siendo justamente prisioneros de su propia trampa. Están ustedes siendo prisioneros de un discurso permanente de resucitar a ETA cuando hace 13 años que la democracia de este país venció a los terroristas. Señores del Partido Popular, dejen de vivir de esa añoranza, de esa melancolía. Es una vergüenza lo que usted hace poniendo aquí ni más ni menos que a las víctimas de ETA, muchas de ellas de esta bancada socialista en la que el Partido Socialista, como ustedes, fue víctima de la violencia de la banda terrorista. No vuelva usted a repetir esa forma de hacer porque se desautoriza usted y su partido, que van a la deriva sin proyecto y sin ninguna alternativa que ofrecer a España. Señor Tellado, quien subió el IVA de los alimentos fue el Partido Popular. Lo subió del 18 al 21%. Este Gobierno ha ahorrado a las familias 25.000 millones en bajadas de impuestos, contando con su voto negativo, porque cuando trajimos aquí la bajada del IVA de la energía, la bajada del IVA de los alimentos, ustedes votaron que no. Ustedes son los que suben el IVA al conjunto de los productos. Hay que estar muy desesperados, tiene usted razón. Hay que estar muy desesperados para que un gobierno decida colar de forma tramposa una enmienda en una ley distinta para rebajar penas a terroristas para poder seguir unos meses más en el gobierno de... Imagino, señor Tellado, que habla usted de trampa porque usted es el responsable de la supervisión de las votaciones en su grupo político, ¿no? O usted es ignorante o usted deliberadamente han querido hacer la transposición de la directiva
Y cuando la prensa ha salido diciendo lo que eso significaba, ustedes se han asustado, se han preocupado y está con el numerito que usted está protagonizando esta mañana. Mire, señor Tellado, estúdiese los temas que se someten a votación en este Congreso, porque ustedes votan en contra de la bajada de impuestos, votan en contra de la reforma de pensiones, votan en contra de la reforma del alquiler. En definitiva, usted es el responsable del descalabro de su grupo también político. Cuando quiera. Gracias, presidenta. Señora vicepresidenta, antes de nada, desearle una pronta recuperación. Señora Montero, nunca un gobierno en democracia pensó tanto en sí mismo e hizo tan poco por los españoles. La amnistía para su propio beneficio. El cupo separatista para su propio beneficio. El plan Mordaza contra los medios de comunicación para su propio beneficio. Presos por presupuestos para su propio beneficio. Y me disculpa, señora Gamarra, que le conteste desde el asiento, desde la silla. Me sorprende el argumento que ha dado en su intervención, por cierto, absolutamente mimético con lo que el señor Feijóo ha dicho esta mañana. Pero yo les pediría un poco más de originalidad a la hora de formular las preguntas y a la hora de establecer los argumentos, porque esto es el día de la marmota. Cada día preguntan ustedes lo mismo y cada día tenemos que volver a poner en valor lo que este Gobierno está haciendo para proteger el interés general. Señora Gamarra, cada vez que trae una iniciativa a este Parlamento o cada vez que acuerda en el Consejo de Ministros todos y cada uno de los martes. Solo en el día de ayer, el impulso a la economía social, al cooperativismo o los derechos protegidos de los LGTBI en relación con el trabajo. Por tanto, por supuesto que sí, señora Gamarra, este Gobierno protege y se cuida de la mayoría social de este país porque ya está el Partido Popular, como siempre, defendiendo los intereses de unos pocos. Pero usted es solo la escudera de Pedro Sánchez a costa del bienestar de todos los españoles. Pidan perdón a los jueces a los que han insultado, respeten la separación de poderes y comiencen a colaborar con la justicia de una vez por todas. Vivienda, señora Gamarra, cuando ustedes están haciendo insumisión a la ley de vivienda que mayoritariamente se aprobó en este Congreso de los Diputados, cuando ustedes están diciendo que la única solución para la política de vivienda es la ley de oferta y demanda, esa ley que no ha funcionado y que ha hecho imposible el acceso a los jóvenes para emanciparse de sus hogares. Inflación, se lo recuerdo, señora Gamarra, 1,5, el último dato de control de precios. Este Gobierno está controlando los precios mejor que los socios europeos. Y en relación con la brecha fiscal, señoría, estamos 4 puntos por debajo en presión fiscal. De hecho, Europa exige al Gobierno una reforma fiscal que le permita ponerse al menos simétrico en relación con esta cuestión. Y yo le pregunto, señora Gamarra, hablando de impuestos, ¿van a ustedes a votar a favor del impuesto a las energéticas y del impuesto a la banca que vamos a volver a traer a este Parlamento? ¿Van a recuperar el impuesto de patrimonio en las comunidades autónomas donde gobierna o van a seguir ustedes pidiendo dinero y perdonándole y dándole regalos fiscales a los ricos? ¿Van a deteriorar los servicios públicos a costa de la clase trabajadora? ¿A eso le llama bienestar? Nosotros a eso le llamamos pobreza, señora Gamarra. ¿Cree un fracaso personal que el Supremo no le permita amnistiar a políticos corruptos? Gracias, señora diputada. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Señor Álvarez de Toledo, diputada miembro de la Comisión de Justicia de esta Cámara por el Partido Popular. Mire, con las burradas inverosímiles que usted me dice a mí, yo con una inocente descripción puedo definirla. Fíjese, le voy a hablar de fracasos, como hace en su pregunta. No voy a profundizar demasiado. Quiero que hablemos de un fracaso que fue solemne y conocido, como fue la gestión del Partido Popular en el Gobierno, luchando contra, en ese momento, el proceso independentista. Y le quiero hablar también de otro fracaso. El peor resultado de la historia del Partido Popular en Cataluña cuando usted fue la número 1 de la candidatura en Barcelona. El peor de la historia. Está usted, señor Álvarez de Toledo, para hablar hoy de fracasos. Gracias. Gracias, señor ministro. Señora diputada.
Revísese bien los datos de la comisión, ¿eh? Y usted que reclamaba en La Toja un diálogo constructivo, al señor Bolaños le preguntan qué hora es y te contesta ultra, facha, facha. Veo que escurre usted el bulto. Vaya el compañerismo en el Partido Popular, ¿eh? Cómo funciona. Mire, he hablado de fracasos en mi primera intervención, voy a hablar de éxitos, no del gobierno, éxitos colectivos de nuestro país. ¿A usted le parece un éxito o un fracaso que ETA dejara de matar en España hace 13 años? Porque fue un éxito para la sociedad española y un fracaso para el terror y para los que todavía hoy se empeñan en seguir hablando de ETA, que hace 13 años que terminó gracias al trabajo de la democracia española. ¿A usted le parece un éxito o un fracaso que hoy en Cataluña haya normalidad política, institucional y social? Porque a mí me parece un éxito de los que apostamos por la convivencia y un fracaso de los nostálgicos del procés, como es usted. ¿A usted le parece un éxito o un fracaso que se hable hoy de financiación en Cataluña? Porque a mí me parece un éxito del Partido Popular y del señor Feijóo del año 2012 y del año 2016 y, sin embargo, me parece un fracaso del Partido Popular de hoy. En esto también han cambiado ustedes de opinión. Gracias. El Gobierno por justicia. Muchas gracias, señora diputada. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Me llama la atención la curiosidad casi filosófica de la ultraderecha por saber qué entendemos por justicia. Justicia es un sistema democrático de valores donde hay un régimen de leyes, el imperio de la ley, para proteger a todos los ciudadanos por igual. Es decir, también a usted, también a la ultraderecha, pese a que siempre han trabajado contra la igualdad de los españoles. Gracias. No, ustedes no saben ni lo que es la justicia y mucho menos saben lo que es el honor. Y por eso, hoy, con una retorcida maniobra, están rebajando las penas a los asesinos de sus propios compañeros. Ustedes utilizan fraudulentamente las leyes y las instituciones para colar con alevosía sus infames pagos al brazo político de ETA, que es quien les sostiene a ustedes en el Gobierno. Y ustedes han hecho todo tipo de equilibrismos para mantenerse en el poder, pero este sin duda es el ejemplo más miserable de todos, porque han sido ustedes los que han cedido las competencias penitenciarias, dejando en libertad a 68 terroristas. De manera que ya sabemos que ese acuerdo consistía también en colar con alevosía los pagos a los terroristas. Pero más les vale empezar a asumir que ningún Sánchez les va a poder aliviar el peso de los ataúdes que un día cargaron sobre sus hombros. Señora Millán, ha tenido usted una intervención indigna, como corresponde a la ultraderecha. Usted, escúcheme bien, usted no había nacido cuando compañeros míos socialistas luchaban contra ETA y morían por defender la democracia en España. Y no había nacido usted. Y viene a darnos clases a nosotros, por favor, un poquito de dignidad, un poquito de dignidad. Mire, ha tenido usted un discurso, como corresponde a la ultraderecha, absolutamente antieuropeo. Porque, claro, ustedes son partidarios de salir de la Unión Europea. A usted las directivas europeas, que España aplique las directivas europeas, que nosotros tengamos en cuenta el criterio de la Audiencia Nacional, el criterio del Consejo de Estado, a ustedes les importa bien poco. Porque ustedes no creen en las instituciones democráticas, no creen en las instituciones democráticas y, por tanto, una directiva europea, un reglamento y una directiva aprobadas por el Parlamento Europeo con el voto mayoritario de esa Cámara, un dictamen del Consejo de Estado, a ustedes les importa bien poco, porque no conocen nada, porque no respetan la ley. Ustedes siempre han estado por encima de la ley y mantienen esa inercia en la ultraderecha del año 2024. ¿Desconoce usted por completo las competencias que establece la ley, por ejemplo, a los juzgados de vigilancia penitenciaria? Y atribuye usted decisiones que toman los juzgados, se lo atribuye usted a responsables políticos. ¿Qué es? ¿Ignorancia o mala fe? Respóndanos. Mire, le voy a hablar de justicia. En este Gobierno vamos a hacer la mayor transformación en décadas de la justicia en España, con reformas legislativas y con medios materiales y humanos para nuestros juzgados y tribunales. Pero también, permítame que le hable de otro concepto, justicia social. Eso que su espectro ideológico siempre habla de la aberración. Bueno, justicia social es que este Gobierno haya aumentado un 70% las becas, que hayamos aumentado más de un 50% el salario mínimo interprofesional, que hayamos creado el ingreso mínimo vital, que hayamos conseguido que la precariedad laboral en nuestro país sea historia. Eso es hacer política social y eso es hacer justicia social. Usted no sabe ni lo que es. Gracias. Gracias, señora presidenta. Oiga, pues no deben ser bulos los datos de su ministerio, que dicen que en el segundo trimestre de este año se han disparado homicidios, asesinatos, lesiones, riñas tumultuarias
y agresiones sexuales con penetración, delitos que tienen una incidencia diaria en nuestras calles y barrios y que producen alarma social. Datos de su ministerio. Y dice usted que no existe vinculación entre migración ilegal y delincuencia. Señor Gil Lázaro, siempre lo mismo, bulos, falsedades, mentiras. Le diré que conforme a los datos del Ministerio del Interior, la criminalidad convencional, la que ocurre en el mundo físico, ha descendido. Si hay un incremento es debido a la que ocurre en Internet, en el mundo virtual y fundamentalmente las estafas, consecuencia de que después de la pandemia mucha gente interactúa comercialmente en el ámbito de Internet y donde están normalmente los autores es fuera del territorio incluso nacional. Por eso en esa parte estamos haciendo políticas de prevención y de autoprotección tan importante. Pero la que ocurre en el mundo físico ha descendido. Y me voy a esos mismos datos. Y por eso tenemos el turismo que tenemos y España es considerado uno de los países más seguros. Mire, 48 delitos por 1000, mientras que Italia 90, Suecia 130 por 1000. Esa es la auténtica diferencia y realidad que le quiero trasladar. Y esos son los datos. Y lo de la inmigración, a lo que hacía usted referencia, en 2010 en las cárceles españolas los extranjeros eran el 16%. Actualmente es el 13%, o sea, ha descendido ese porcentaje en el 2024 y me remito a lo mismo en ese sentido. Y claro, los extranjeros, también hay extranjeros de la Unión Europea, ahí meten ustedes a todos, es que si en ese número meten a todos los extranjeros, lo que pasa es que ustedes luego de facto diferencian. No hagan bulos, por favor. Diputado, cuando quiera. Yo entiendo que lo fácil es llamar bulo al currículum de su marido, pero es muy socialista esto de mentir en el currículum. Yo entiendo que quien ha hecho una tesis doctoral falsa, quien no tiene carrera y le han regalado 2 másters en los que no podría ni ser alumna, ha mentido también. Yo entiendo que esto lo diga, pero es que es su marido en el que en su LinkedIn ha dicho que es el responsable de relaciones laborales de una empresa que cotiza en el IBEX 35. Mire, la conducta podrá ser no penalmente responsable, pero es desde luego políticamente responsable. Dimita usted, señora Rodríguez. Esto se lo dijo usted en marzo a su compañero Ábalos. Aplíquese el cuento, métase en harina y haga lo mismo. Señoría, en su estándar de dignidad ha perdido usted una ocasión maravillosa para pedir sí a una pareja delincuente, es decir, a una persona que tiene una pareja delincuente confesa, que sí, que dimita también. Hágalo. Pero mire, yo quiero hablar de vivienda y quiero hablar de los proyectos que este Gobierno, porque usted y yo, señoría, nos vamos a ver en los tribunales, porque lo que usted acaba de decir aquí lo va a tener usted que volver a decir en los tribunales, porque cuando a ustedes se les dice esto, señorías, cuando a ustedes se les dice esto, que un delincuente confeso ha adquirido una vivienda y que se han celebrado contratos irregulares, ustedes nos llevan a los actos de conciliación. Vamos a aplicar la misma vara de medir. Y cuando ustedes quieran, señorías, hablamos del principal problema de los españoles. Y cuando ustedes, o les dé permiso la jefa, como ha dicho el presidente del Gobierno, quieran, hablamos de vivienda. Mientras tanto, los socialistas aquí y en el Gobierno de España y en el Gobierno de Cataluña, como ayer demostró Salvador Illa, señora presidenta, yo voy a dejar de hablar para ver si algún día estos señores se dan cuenta de que la educación no solo está en el currículum del que presumen, sino también en el saber estar y en el respeto a esta Cámara. Madrid ha avalado las investigaciones judiciales a la mujer del presidente por tráfico de influencias, por corrupción en los negocios y por apropiación indebida. Todos los jueces por los que ha pasado el caso Begoña ven indicios de delito que se deben investigar. Señora presidenta, señora Montesinos, créame que me da tiempo a las dos cosas. Me da tiempo a hacer las gestiones en el Ministerio y también a contestarles a ustedes. A usted no le ha dado tiempo ni a acabar la pregunta, fíjese. Decía que si cumplo con mis funciones al frente del Ministerio de Transformación Digital. Se ha olvidado usted de la función pública, la segunda parte. Ni siquiera le ha dado tiempo a acabar la pregunta. En todo caso, déjeme que le diga, porque no esperaba. Sinceramente creí que el PP quería que hoy se habláramos de los temas del Ministerio. Me he equivocado una vez más, soy muy ingenuo. Pero después de los bulos y las falsedades que ha vuelto a verter aquí la señora Montesinos,
quiero que sepan que ha sido un honor trabajar con Pedro Sánchez en la Moncloa y que es un poquito más delicado haber trabajado con Zaplana en Valencia, condenado por corrupción. Muchas gracias. Y fíjese, le voy a hacer yo entrega de esta misiva, de este documento, que se distribuya entre los alcaldes y portavoces y concejales, entre otros de mi provincia, por parte del Partido Socialista Obrero Español. La corrupción forma parte de su ADN, está claro, porque esto es una circular para dar instrucciones a sus cargos sobre cómo financiarse y, sobre todo, cómo financiarse con mordidas. Esta es la ruta a seguir, la ruta que ustedes planteaban, a través de mordidas en todos los ayuntamientos. Mire, usted en tiempo récord ha pasado de decir este tío nos lleva al desastre, refiriéndose al presidente Sánchez, a ser su chico para todo. Intenta limpiar el rastro de Begoña que los contratos públicos investigados. Ordena que le monten un despacho falso al hermano. Reparte 100 millones de euros en ayudas para medios afines al gobierno. Es que quien vale, vale. Está claro que usted vale. Mire, la verdad es que la diputada que hacía referencia a la Cosa Nostra no estuvo del todo acertada, porque ni siquiera la mafia acumula tantos años de prisión como los terroristas que ustedes quieren poner en la calle. Muchas gracias, señora diputada. Señor ministro. Señora Montesinos, lo lamento de verdad. Venía dispuesto a discutir sobre el tema del Ministerio. La conozco hace muchos años. Lamento que se haya sumado usted al tono de este tipo de campañas de odio y de bulos. Es más, venía incluso a mostrar mi solidaridad con usted porque he recibido cartas de amenazas anónimas y venía a mostrar mi solidaridad y lo hago. Pero lamento el tono de esta pregunta y que no quiera entrar al fondo. Yo le garantizo a usted que jamás me encontrará usted en el papel de ningún sumario judicial. Usted ha elegido el tono, usted va a tener la respuesta. Por el caso Erial, por haber tenido un crucero de lujo pagado por el señor Zaplana. Jamás me encontrará ahí. Y usted sí está. Por lo tanto, tenga mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Y por cierto, llevamos muchos años soportando la instrumentalización basura que hace el Partido Popular del terrorismo y de ETA. Es un honor trabajar en el gobierno de Pedro Sánchez, lo acabo de decir. Y fue un honor colaborar con señores como Alfredo Pérez Rubalcaba, como José Luis Rodríguez Zapatero, como Pachi López en su día para acabar con el terrorismo. Y ha preguntado un diputado del PP si merece la pena. Y yo le quiero decir que también nos preguntábamos entonces cuando fuimos, y yo he ido a muchos funerales de compañeros míos, si merecía la pena tener que escuchar que nos mataban por blandos, si merecía la pena tener que escuchar que traicionábamos a las víctimas, si merecía la pena. Y yo le digo hoy que mereció la pena por acabar con ETA. Y lo que no merece la pena es la basura que hacen ustedes usando a las víctimas del terrorismo. Créanme, eso no merece la pena.